¡Ay, qué barbaridad! ¡Esa mujer torpe e idiota!, gritó ella, y me soltó una cachetada en plena cara durante su propia boda. No sabía que yo era su suegra. El champán había empapado su vestido porque intenté ayudar a un mesero que temblaba como hoja en el viento. Luego llamó a la seguridad para que me sacara. Mi placa se volteó, y fue entonces cuando mi hijo la miró y le preguntó con una frialdad que helaba la sangre: ¿qué acabas de hacer? Esto es Historias con mi abuela. La historia de hoy trata de una madre que fue borrada de la boda de su propio hijo, hasta que una sola cachetada lo reveló todo. He cambiado los nombres de los personajes para proteger su privacidad. Lo primero que noté fue el brillo de los pisos piedra pulida que reflejaba cada candil, cada collar enjollado, cada paso cuidadoso de los invitados que se movían por el salón. Los techos se arqueaban tan alto que hasta las risas parecían subir despacio, como si dudaran si pertenecían a un lugar así. Yo estaba al fondo, lo suficientemente cerca del arco de flores, para fingir que aún tenía algo que arreglar, aunque los adornos ya estaban listos desde hacía horas. La placa de personal que llevaba prendida en el vestido pesaba más de lo que debería. La mantenía volteada hacia adentro, como me había dicho la organizadora, solo para que las cámaras no la capturen. Me explicó con un encogimiento de hombros que pedía disculpas. Asentí y le dije que estaba bien, y tal vez lo estaba. No era una invitada oficial. Solo estaba ayudando, solo observando, solo tratando de estar cerca de mi hijo en un día armado con plata contactos y sonrisas bien pulidas. Un mesero joven pasó a mi lado con los brazos temblando bajo el peso de una charola enorme cargada de copas de champán. No debía tener más de 18 años. El cuello de la camisa le apretaba y sus ojos saltaban hacia la multitud, como contando los pasos que le faltaban antes de que algo saliera mal. Vi cómo le temblaban las manos, la charola se inclinaba un poquito de más y el instinto actuó antes que el pensamiento. «Aquí déjame ayudarte a equilibrarla», murmuré, poniendo las yemas de los dedos en el borde. Él soltó un suspiro de alivio, ajustando el peso. Todo podría haber salido bien si no fuera por la alfombra. Mi tacón se enganchó en el borde grueso. Tropecé buscando equilibrio y la charola se sacudió hacia adelante. Un chorro de champán voló por el aire brillante, reluciente, imposible de detener. El líquido salpicó el vestido de Xiomara Quintana en una mancha amplia. El salón entero se paralizó. La música se cortó a media nota. Las cámaras giraron hacia nosotras como jaladas por hilos. Xiomara miró hacia abajo a la mancha que se extendía en la tela clara y luego levantó los ojos hacia mí. La furia afilaba cada rasgo de su rostro perfecto. «¡Ay, qué mujer tan torpe e idiota! ¡Mira lo que has arruinado!». Su voz pegó como una pedrada antes de que siquiera levantara la mano. La cachetada resonó en mi mejilla. El calor brotó al instante bajo mi piel. Algunos invitados jadearon. La mayoría solo miró. La seguridad se acercó insegura, esperando una orden. «Ella es del personal de catering», espetó Xiomara, señalándome como si yo fuera algo derramado en el piso. «Sáquenla, ni siquiera la conozco». Mi placa se volteó con el movimiento, quedando hacia afuera. Mi apellido captó la luz Vargas. Un par de personas fruncieron el ceño susurrando, pero nadie dijo nada. Entonces su voz cortó todo. «Xiomara, ¿qué acabas de hacer?». Ramiro estaba al borde del escenario, con el micrófono aún en la mano, la sonrisa borrada de su cara. Bajó caminando hacia nosotras con una expresión indescifrable, mientras el salón contenía el aliento por lo que vendría después. Y ese momento me llevó directo al siguiente capítulo de mi vida. A principios de ese año, mi mundo era mucho más chiquito y callado. La cafetería de la escuela,
zumbaba con los sonidos habituales de fin de jornada, charolas de metal, apilándose sillas, raspando las risas cansadas de mujeres que habían estado de pie desde el amanecer. Limpiaba la última mesa, mientras dos compañeras platicaban de exalumnos que habían salido adelante, diciendo las palabras con una mezcla de orgullo y incredulidad. No dije nada, pero pensé en Ramiro, cómo solía sentarse en una de esas mesas con sus lonches empacados y libros prestados. El camino a casa me llevaba por los mismos paisajes que había visto por décadas, fachadas tapiadas con letreros descoloridos por el sol. La casa de empeño donde el dueño me saludaba por mi nombre, nunca preguntando por qué necesitaba 200 pesos rápido, solo deslizando el formulario sobre el mostrador. La parada del camión donde Ramiro esperaba cada mañana con una mochila de segunda mano, el cierre sostenido con un imperdible. Las sierras se alzaban detrás de todo oscuras y enormes, como un recordatorio de cuántos hombres se habían tragado. El trabajo nunca había sido solo uno para mí. Recordaba fregar oficinas municipales mucho después de que todos se hubieran ido con el olor del limpiador industrial picándome la nariz. Doblando sábanas en el motel de carretera, donde las secadoras traqueteaban más fuerte que los camiones pasando. Remendando ropa de vecinos en mi mesa de cocina, con las agujas pinchándome los dedos, mientras trataba de estirar lo poquito que entraba. Flashes rápidos, nada más un jefe que me llamó Beatriz por 10 años, un ventilador que rechinaba tanto en una temporada de lluvias que dormí con un suéter viejo, la llamada del hospital, cuando los pulmones de mi esposo por fin se rindieron. Dentro de mi casita rentada, guardaba una cajita en el estante más alto del closet. Adentro estaban los papeles de las becas de Ramiro, una foto desvaída de su graduación en la universidad y el recibo del día que vendí el último instrumento viejo de mi esposo, una venta que cubrió el primer mes de renta de Ramiro. Esa tarde, una carta certificada me esperaba en el umbral. Ramiro la había mandado él mismo, pidiéndome que visitara la Ciudad de México. Escribió que había algo importante, que quería platicar algo que decía que solo podía explicar en persona. Sostuve la carta sobre el fregadero, sintiendo el orgullo inflarse en mi pecho y el temor asentarse justo detrás, ya preguntándome cómo alguien como yo se vería bajo las luces de su nueva vida. El carro que me recogió en la central de camiones era negro, silencioso y demasiado suave. El chofer, un hombre en traje planchado, sostenía un letrero con mi nombre y abrió la puerta como si yo fuera alguien de alcurnia. Me senté tiesa en el asiento de atrás con las manos dobladas en el regazo tratando de no tocar nada, mientras zigzagueábamos por los cañones de vidrio y acero de la Ciudad de México. Los edificios subían más alto que cualquier árbol que hubiera visto, y el sonido de las sirenas se enredaba en el aire como parte del horizonte. El departamento de Ramiro estaba cerca de la cima de un edificio que se perdía en las nubes. El elevador se abría directo a su sala y salí a pisos de mármol frío que parecían nunca haber sido pisados. Las ventanas iban del piso al techo más altas que las paredes de mi casa. Una de ellas daba al bosque de Chapultepec, un retazo de verde tan abajo que parecía tela extendida sobre una mesa. Mamá, dijo él, envolviéndome en un abrazo, llegaste. Me quitó la bolsa de la mano, aunque apenas pesaba. Su sonrisa era la misma, si acaso más callada, ahora moldeada por trajes y el lustre de la ciudad. Me bromeó por mi teléfono de tapa, luego preparó la cena él mismo, trucha asada y granos calientes de ingredientes que venían en cajitas con colores y logos. A la mañana siguiente, y las que siguieron, lo vi trabajar. Caminaba mientras hablaba por teléfono, dibujaba flechas en pizarrones de vidrio, platicaba con gente cuyos nombres solo había visto en revistas. Su empresa ayudaba a familias
a reestructurar deudas, y hablaba de eso, como si fuera pura matemática. Pero yo sabía qué clase de dolor estaba tratando de evitar. Una noche en un restaurante elegante, Ramiro me presentó a un hombre con corbata de seda como mi mamá jubilada de una lista entera de chambas. Cuando mencioné que solía limpiar pisos en tribunales, el hombre me dio una sonrisa cortés y volvió a mirar la carta de vinos. Después, Ramiro me dijo con suavidad: «Ya no tienes que contar esas historias, mamá. La vida es diferente ahora». Asentí. Pero algo en mí se desmoronó entonces suave y callado, como las repisas torcidas en la lavandería que siempre aguantaban más de lo que debían. Esa noche me paré sola en su ventana mirando la cuadrícula iluminada de calles y preguntándome si el mundo que había construido tenía espacio para la mujer que fregó el que él dejó atrás. Y justo antes del amanecer, él trajo a casa a Xiomara. La primera vez que conocí a Xiomara Quintana, llegó en silencio, sin tacones, repicando sin nube de perfume, anunciándola solo una presencia que llenaba el cuarto como un aroma que no puedes nombrar. Su abrigo era del color de la porcelana fina, sus aretes discos chiquitos de oro, que captaban la luz cuando giraba para saludarme. «Es un placer enorme», dijo tomando mi mano con las dos suyas. Sus dedos estaban frescos, su sonrisa ensayada. La historia de Ramiro es tan inspiradora. Siempre quise conocer a la mujer detrás de ella. Lo dijo con dulzura, como si yo fuera un mito en vez de una persona. Asentí sin saber qué hacer con ese tipo de elogio. Unas noches después, ella organizó una cena pequeña en su departamento, solo unos amigos suyos del mundo del arte. La mesa era larga y angosta, las servilletas dobladas como origami. Me senté al final, tratando de seguir la plática, mientras flotaba de inauguraciones de galerías a un nuevo menú de degustación en un lugar que nunca había oído. Cuando pronuncié mal el nombre de un diseñador Xiomara, me corrigió con gentileza. «Se dice Marantz, en realidad», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le agradecí. No supe qué más hacer. Después, en la cocina, se paró a mi lado rozando la manga de mi vestido mientras servía vino en copas altas y frágiles. «Hay una boutique a unas cuadras», dijo. «Se especializan en looks clásicos para mujeres de tu edad. Muy elegantes». Me dio una palmadita en el brazo como si estuviera ayudando. Ramiro entró justo entonces, captando solo la última parte. «Qué bueno», dijo sonriéndole. «Gracias por ayudar a mamá a adaptarse». Yo también sonreí, porque era más fácil que explicar cómo esa frase me hacía sentir como una extraña en mi propia vida. En otra cena, alcancé el tenedor equivocado. Chocó contra el plato. Xiomara rió ligera y airosa. «Ay, Eulalia», dijo, «estamos usando la plata fina, no la de la fonda». La mesa rió con cortesía. Yo me uní con las mejillas ardiendo. Cada tropiezo era notado. Envuelto en seda, pero filoso igual. Y sin embargo, era solo el comienzo de cuán lejos me empujarían a un lado. El anuncio del compromiso llegó envuelto en cartulina gruesa, grabada con letras doradas, y el tipo de planeación que solo el dinero viejo sabe orquestar. Fotos brillantes siguieron Ramiro en traje azul marino, Xiomara en un vestido blanco sin mangas, con un escote que yo nunca habría elegido, los dos parados frente al Palacio de Bellas Artes, donde se haría la boda. La prensa lo llamó elegante, aspiracional. Un patrocinio con una casa de joyería se mencionó de pasada. Las reuniones de planeación se desdibujaron después. La mamá de Xiomara coordinaba la mayoría, flanqueada por estilistas y publirelacionistas. La lista de invitados creció para incluir donadores, patrocinadores y gente con nombres lo suficientemente largos para requerir títulos. Nunca me invitaron a esas reuniones y no pregunté por qué.
Me dije que estaba bien dejar las decisiones grandes a la gente que conocía ese mundo mejor que yo. En momentos callados, sin embargo, me permitía imaginar sentada en la primera fila, manos dobladas, vestido limpio, viendo a mi hijo decir sus votos con la misma firmeza que tenía cuando dio sus primeros pasos por el piso de nuestra cocina. Hasta visité unas tienditas de segunda mano buscando algo sencillo. Quizás azul claro o gris pizarra, algo que no llamara la atención, pero que aún se sintiera como el vestido de una madre. Una tarde, caminando por el pasillo hacia el cuarto de huéspedes, oí la voz de Xiomara a través de una puerta entreabierta. Estaba al teléfono. «Solo no quiero parientes de pueblo en las fotos oficiales», dijo ligera pero cortante. «Buscamos una narrativa limpia y algunas caras no encajan en la marca». Me quedé ahí, invisible, escuchando cómo mi nombre era borrado por implicación. 3 días después, Ramiro me sentó en la cocina, doblando y desdoblando las manos. «Hay asientos limitados para la familia», empezó. «Patrocinadores, cámaras. Es complicado, pero pensé que podríamos tener una cena rica después de la luna de miel. Solo nosotros». Sonreí y dije que de todos modos no me gustaban las multitudes. Una organizadora junior joven, con esmalte de uñas descarapelado, me encontró al día siguiente y me ofreció otro camino. Podía ayudar con las flores, sin placa necesaria, solo una tarea y un lugar donde pararme. Y me dije que era suficiente para estar cerca, suficiente para verlo sonreír, aunque nadie me viera a mí, suficiente hasta que llegó el día y entré calladita por la puerta de servicio. Llegué 2 horas antes de la ceremonia, como me indicaron por la entrada de personal cerca del muelle de carga del palacio. Mi vestido estaba limpio y planchado, uno que yo misma había ajustado para que se adaptara mejor a la forma que la edad me había tallado. Una placa temporal estaba prendida en mi cintura. Decía «Apoyo al evento», aunque la cinta que la sostenía ya empezaba a enrollarse. Adentro, los pasillos traseros zumbaban con un caos callado. Floristas esponjaban peonías y se preocupaban por el balance de colores. Caterers rodaban carritos de plata cargados con copas y servilletitas. Un técnico de sonido ladraba en su auricular mientras ajustaba los niveles del micrófono para el cuarteto de cuerdas. Aquí entre los trabajadores me sentía extrañamente firme. Todos se movían con propósito, hombros encorvados, manos ocupadas. Esta era mi gente, la que hacía las cosas bellas y sin costuras, mientras se mantenía fuera de la vista. Até lazos en sillas hasta que los nudos parecieran moños. Enderecé programas que nadie leería. Limpié una lágrima de rímel de la mejilla de una mesera junior que había sido regañada por rayar una charola. Sus manos temblaban. Le dije que pasaría. A través de una puerta entreabierta, capté un vistazo de Ramiro. Estaba en un rayo de luz de ventana, traje perfectamente cortado, pelo revuelto con cuidado. Rió nervioso por algo que dijo su padrino, cambiando el peso de un pie al otro, como solía hacer antes de las presentaciones en la escuela. No me vio. Estaba a solo unos pasos. Xiomara pasó después en un torbellino de seda y tensión. Se detuvo en un arco de flores y le espetó a un diseñador que rehiciera la simetría. Una estilista de pelo la seguía alcanzando para ajustar algo cerca de su sien. Xiomara giró sin aviso, palabras afiladas saliendo de sus labios. Mantuve los ojos en el florero, que arreglaba contando tallos en silencio. Pasó sin siquiera mirarme, y me sentí invisible y extrañamente aliviada. Minutos antes de la ceremonia, Ramiro me pasó en el pasillo teléfono pegado al oído. Uno de sus botones de puño se enganchó en un soporte de exhibición. Sin pensar, alcancé y liberé la tela, mis dedos alisando el pliegue. Murmuró «gracias», sin mirar realmente. Luego se detuvo justo lo suficiente para sentir algo en el gesto.
pero una voz llamó su nombre y siguió antes de voltear, y yo regresé a mi rincón, donde nadie me veía, hasta que cayeron las copas. La recepción creció como una marea música, subiendo meseros deslizándose entre sillas de terciopelo, y copas, captando la luz de los candiles en destellos delicados. Yo estaba cerca del borde del salón, lo suficientemente cerca para sentir el calor de la multitud, lo suficientemente lejos para no atraer miradas. Mantuve las manos en movimiento, enderezando servilletas, recogiendo bebidas a medio terminar de mesas bajas, haciéndome útil. Un muchacho, no mayor de 19, tambaleó a mi lado con una charola apilada demasiado alto con champán. Sus hombros estaban tensos de pánico, mandíbula apretada. Zigzagueaba entre invitados riendo como quien navega una tormenta. «Déjame ayudarte, mijo», dije con gentileza, alcanzando para estabilizar el borde de la charola. El alivio le lavó la cara. Asintió. Me moví para tomar algo del peso, y mi tacón se enganchó en el borde de una alfombra. La charola se inclinó. Docenas de copas de cristal cayeron adelante, una cascada de oro y vidrio. El champán voló en arcos, golpeando a Xiomara directo en su vestido. El líquido se pegó a la tela, filtrándose como aceite en agua. El tiempo se congeló. Xiomara miró abajo a la mancha floreciendo en su torso, luego arriba directo a mí. Su boca se abrió, luego se torció. «¡Ay, qué mujer tan torpe e idiota!», chilló. «Mira lo que has hecho», y entonces me cacheteó. Su mano conectó con mi mejilla en un destello de sonido. El salón hizo eco. Vidrio rodó por el mármol. Teléfonos subieron en unísono, como un bando de pájaros asustados. Xiomara me señaló temblando de furia. «Ella es del personal de catering. Sáquenla, ni siquiera la conozco». Mi placa se había volteado en el forcejeo. Ahora decía E. Vargas. Algunos invitados entrecerraron los ojos. Uno o dos susurraron, pero nadie se movió. Entonces lo oí. «¡Xiomara!». La voz de Ramiro era baja fría. «¿Qué acabas de hacer?». Bajó del escenario, cortando el silencio atónito. Caminó pasando a Xiomara sin mirarla. Vino a mí. Vio la marca roja subiendo en mi mejilla. Miró mi placa, y luego sus ojos cayeron en mi vestido sencillo viejo, uno que conocía. Sin palabras, se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. Sus manos eran firmes, suaves. Luego se volvió hacia el micrófono. «Ella no es del personal», dijo. «Es mi madre Eulalia Vargas». Una ola de jadeo siguió. «Y no me casaré con alguien que pueda tratarla así». Hizo una pausa. Miró a la multitud. «Gracias por venir. La celebración se acabó, igual que el compromiso». Las luces brillaron más fuerte. La música había parado. Las cámaras seguían destellando, y nos quedamos en medio de todo un hijo y una madre bajo los escombros de algo que nunca debió pararse. Para el anochecer, el video se había regado. El teléfono de un invitado captó toda la cachetada, el grito de Xiomara, la chaqueta de Ramiro sobre mis hombros y el peso callado de su voz en el micrófono. Antes de que siquiera saliera del palacio, extraños ya habían empezado a verme retroceder en cámara lenta. Por la mañana tenía un nombre la cachetada de la boda. Los banners de noticias corrían uno al lado del otro: CEO de Tech detiene boda por maltrato a su madre y Socialité pierde patrocinadores tras escándalo viral. Mi nombre aparecía bajo palabras como digna de clase trabajadora con entereza. El de Xiomara estaba ligado a consentida privilegiada y colapso humillante. Marca tras marca, se retiró de los arreglos de la boda. Una casa de moda canceló su asociación con ella antes de que terminara el ciclo matutino de prensa. El palacio la suspendió de un evento de recaudación. Una revista eliminó su columna por completo. La empresa de Ramiro sufrió un golpecito al principio. Los inversionistas odian los desastres, pero para fin de semana, los artículos alababan su integridad ante el elitismo.
Los precios de las acciones rebotaron. Igual su reputación, pero no la mía. No me sentía como un símbolo. Me sentía como una herida con un titular cosido encima. No quería elogios, ni venganza, ni ser recordada en hashtags. Solo quería dejar de ver mi cara retrocediendo cada vez que abría accidentalmente una app de noticias. Le dije a Ramiro que no demandara. Había mencionado difamación, incumplimiento de contrato, daños emocionales. Negué con la cabeza. Xiomara ya había perdido más que suficiente. Cualquier parte de ella que pudiera aprender algo nunca lo haría bajo el mazo de un juez. Después, en el silencio de su departamento, Ramiro se sentó a mi lado en el sofá y dijo lo que creo que le pesaba en el pecho por meses. Lo vi, dijo, cositas pequeñas. Cómo te miraba, cómo hablaba sobre ti. No dije nada. Seguía pensando: su apellido abre puertas, su familia ayuda a la empresa. Lo dejé pasar, porque no quería perder lo que creía que necesitábamos. No hablé. Solo dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Porque el moretón, peor, no vino de su cachetada. Vino del tramo de tiempo en que mi propio hijo dejó que alguien me borrara en silencio. Y lo llamó amor. Ramiro me llevó a la casa junto al lago 3 días después de que los titulares bajaran el ritmo. Estaba al borde de una extensión callada de agua en Pátzcuaro, metida detrás de árboles de abedul y pasto grueso. Me dijo que la había comprado años atrás, pero nunca la usaba realmente. Se sentía como el tipo de lugar hecho para reflexionar o para reparar. No había teléfonos sonando ni cámaras destellando. Solo el viento tocando las ventanas y el crujido constante del muelle viejo meciendo con el respiro del lago. Nos sentamos en una mesa de madera la primera mañana. Café en tazas descascaradas, huevos revueltos demasiado suaves. Lo miré por un buen rato antes de hablar. Me diste una placa, dije. Una placa, no un asiento. Me llamaste jubilada de todo eso. Como si las cosas que hice fueran demasiado feas para nombrarlas. Removió su café sin mirarme. Pensé que no querías estar en el centro de atención. Pensé que te sentirías incómoda. No preguntaste, dije. Decidiste tú. Su mandíbula se tensó. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué de ser vista eso rompió algo? Las palabras entre nosotros se volvieron más afiladas. Le dije que hay diferencia entre incomodidad y borradura. Que amar a alguien no significa meterlo en el fondo de tu nueva vida. Significa hacer espacio para ellos en el centro, aunque no brillen como tu mundo ahora espera. No gritó, no lo negó. Solo se recargó en su silla, ojos húmedos, y dijo, tenía vergüenza, no de ti, sino del abismo, entre de dónde vengo y dónde pensaba que tenía que quedarme. Dejé que ella me moldeara, dejé que todos lo hicieran. En la tarde nos sentamos en el muelle, pies colgando sobre el agua quieta. Te perdono, le dije, pero nunca volveré a pararme en el pasillo. Si me quieres en tu vida, es en primera fila. O nada. Asintió callado como el agua debajo. Si estás conmigo, dijo, nunca volverás a estar oculta. El cielo se oscureció con gentileza y en algún punto del camino la luz de la calle parpadeó encendida mientras pensaba en qué o quién podría estar esperando después. La cocina comunitaria estaba en la esquina de un bloque callado en la colonia Roma, metida entre una lavandería y una iglesia que tocaba su campana cada hora. Empecé a voluntariar ahí no mucho después de que las cosas se calmaran, no más titulares, no más llamadas pidiendo declaraciones, solo mañanas con vapor subiendo de ollas y el ritmo de cuchillos golpeando tablas. Me gustaba la repetición. Mis manos siempre habían conocido el trabajo, removiendo lentejas, picando zanahorias, sirviendo guiso en tazones alineados. Se sentía familiar, honesto. No necesitaba ser la mamá de nadie, ni un símbolo aquí. Era solo Eulalia, sirviendo comida a gente que la necesitaba. Una tarde,
mientras el viento empujaba las ventanas y la fila se curvaba por la banqueta, alcé la vista y vi una figura que casi no reconocí. El abrigo de la mujer era delgado de rack, sus hombros encorvados hacia adelante como tratando de desaparecer. Cuando entró a la luz, vi su cara, Xiomara, sin maquillaje, sin brillo, solo piel pálida, ojos cansados y una boca apretada en una línea dura y temblorosa. Extendió su charola. Yo sostuve su mirada. Pensé que podía controlar todo, dijo voz baja, que si actuaba la versión correcta de mí misma, el estatus me protegería. Traté a la gente como accesorios, te traté como un problema a manejar, y ahora ni siquiera sé quién soy sin todo eso. No la interrumpí. Tampoco la perdoné. Algunos errores dejan moretones mucho después de que la piel sane. Tomé un tazón, serví la sopa, puse una rebanada de pan al lado, luego la miré a los ojos. Lo que hagas de aquí en adelante importa más que lo que digas, le dije en voz baja. Asintió una vez inestable y se movió hacia un asiento vacío. Su charola tintineó contra la mesa de metal. El cuarto siguió cucharas raspando voces, murmurando nada especial. Esa tarde de vuelta, en el balcón de Ramiro, me senté con las manos abiertas en el regazo. La piel era más delgada, ahora surcada y moteada. Pero conocía estas manos. Habían fregado pisos, remendado camisas, levantado charolas y construido a un buen hombre. Ramiro salió con 2 tazas y se sentó a mi lado la ciudad extendiéndose bajo nuestros pies. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Leo cada comentario.